Teledetección. El objetivo de la teledetección es obtener información sobre la superficie de la Tierra a distancia. Es decir, sin necesidad de tener un contacto físico directo con los objetos o con las áreas que se están estudiando. Y para ello se utilizan sensores que están instalados en plataformas, como son los satélites, los aviones o los drones. Teniendo esto en cuenta, se distinguen distintos tipos de teledetección, según la plataforma que acabamos de mencionar, si es satélite o es aérea, o también según el tipo de sensor que se instala en las plataformas. Tenemos teledetección pasiva, si se capta la radiación electromagnética que emiten los distintos elementos en la corteza terrestre, o bien teledetección activa, si se usan dispositivos como radar o lidar basado en láser, que emiten su propia radiación y miden el retorno de esta. Por ejemplo, aquí tenemos teledetección mediante plataforma aérea, donde se tienen sensores pasivos que capturan las radiaciones que emite la Tierra, por ejemplo, captura imágenes, y también están representados sensores activos, donde se emite la radiación y se mide el retorno de esta. Como ejemplo de teledetección pasiva, tenemos la captura de la radiación electromagnética que se realiza cuando se toma una fotografía, en este caso una fotografía aérea. Se captura la luz solar que refleja la Tierra, es decir, la parte visible del espectro electromagnético, las longitudes de onda que nuestros ojos pueden ver. Aquí tenemos un ejemplo de teledetección activa, en la que la plataforma emite su propia radiación y mide el retorno. Emiten, por ejemplo, en el caso del lidar, pulsos láser hacia la superficie terrestre y mide el tiempo que tarda el pulso en regresar al sensor. Este tiempo medido se convierte en una medición de distancia, que luego se traduce en datos sobre la elevación del terreno o del elemento sobre el que refleja. A continuación vamos a profundizar en la radiación electromagnética, especialmente cuando ésta es captada mediante la plataforma satélite. Los satélites orbitan alrededor de la Tierra y captan radiaciones electromagnéticas que la Tierra emite. Como resultado, producen bandas. Una banda de satélite es un ráster que representa los valores numéricos de la medida de la radiación electromagnética captada por un sensor de un satélite a una determinada longitud de onda y también a un determinado nivel de detalle definido por el tamaño de la celda de ese ráster. ¿Y qué banda genera cada satélite? Pues genera las bandas que definen las ventanas atmosféricas. Y son las longitudes de onda que emite o refleja la Tierra y que deja pasar la atmósfera. Por ejemplo, aquí tenemos representada la longitud de onda y el tanto por ciento de transmisión que permite la atmósfera. Entonces, aquí tenemos una ventana atmosférica. Y a esa longitud de onda, pues en concreto el satélite Landsat 8 captura 2 bandas. Así, cada satélite genera una serie de bandas a unas determinadas longitudes de onda definidas por las ventanas atmosféricas y el interés que se tenga en disponer de esos datos a esa longitud de onda. Las bandas se identifican mediante un número. No es algo que esté normalizado, sino que cada satélite tiene su propia numeración. Por ejemplo, aquí tenemos las bandas definidas para el satélite Landsat 8, que tiene los sensores OLI y TIRS. Y tenemos para cada sensor las bandas que captura. En este caso, las bandas desde la 1 a la 9. Y aquí está el nombre que se le suele dar a esa banda. Aquí tenemos las longitudes de onda y la resolución en metros de la celda del ráster que se genera para la banda correspondiente. Aquí vemos que la mayoría de las celdas tienen una resolución de 30 metros, aunque hay alguna que tiene 15 y las bandas que genera TIRS tienen una resolución de 100 metros. Están a unas longitudes de onda muy distintas de las que captura el sensor OLI. Aquí tenemos por otro lado las bandas que captura el satélite Sentinel-2, que tiene el sensor MSI. Tenemos los números de banda, los nombres que se le dan, las longitudes de onda y la resolución. En este caso la resolución es más variada,
tenemos que va desde 10 metros hasta 60 metros. Y por la longitud de onda podemos ver que la mayoría de las bandas están al nivel de las bandas generadas mediante el sensor OLI en Landsat 8. Si comparamos las bandas detenidamente, podemos apreciarlo. Tenemos las bandas desde la 1 a la 9 del Landsat 8, del Sentinel-2 desde la 1 a la 10, y aquí tenemos las 5, 6 y 7 que están a longitudes de onda intermedias, y aquí tenemos la 10 y la 11 que están a unas longitudes de onda para las que Sentinel-2 no genera bandas equivalentes. Así, cuando hablamos de teledetección mediante satélite, podemos distinguir tres tipos de resolución. La resolución espectral, que generalmente viene dada por el número de bandas, resolución espacial, que viene dada por el tamaño de la celda del raster que genera, y resolución temporal, que está definida por el tiempo que separa dos observaciones de la misma zona. Por ejemplo, el satélite Landsat 8 pasa por cada punto cada 16 días, mientras que el satélite Sentinel-2 pasa cada 5 días. Ya hemos comentado sus resoluciones espaciales y espectrales. El Landsat 8 está operado por el gobierno de Estados Unidos. El Sentinel-2 es un satélite operado por la Unión Europea. Tenemos otros satélites como son Terra y Aqua, que están operados por la NASA y tienen una resolución espectral muy grande. Sin embargo, la resolución espacial es mucho más gruesa y la temporal es más fina. A nivel de satélites privados tenemos el WorldView 3 y los satélites Spot 6 y 7. Los satélites Spot fueron los primeros satélites privados que hubo. Sus resoluciones las podemos ver en la tabla. Para cada elemento de la superficie terrestre tenemos lo que se llama firmas espectrales. Aquí las tenemos representadas, por ejemplo, para la nieve, el hormigón, el agua o la vegetación. Cada uno de estos elementos refleja radiaciones electromagnéticas con unas características específicas a cada longitud de onda. Entonces, a esta longitud de onda, por ejemplo, la vegetación y el agua es muy próxima. Sin embargo, el agua y la nieve se distinguen mucho. A otras longitudes de onda, el agua y la nieve son muy parecidas. Entonces lo que tenemos es lo que se llaman las firmas espectrales. Para cada elemento de la superficie terrestre, la característica que sigue la curva de la reflectividad en función de la longitud de onda. Aquí tenemos representadas las bandas. Entonces, en cada banda tenemos en cada uno de los píxeles registrados las características del elemento o de los elementos que hay en esos píxeles. De esta manera, lo que se hacen son composiciones de bandas de satélite. Se pueden hacer, por supuesto, para cualquier satélite, pero aquí las he reflejado para el caso de Landsat 8. El color verdadero es la composición de las bandas 4, que corresponde al rojo, 3 el verde y 2 el azul. Y el resultado es una fotografía en color. Y de la misma forma que obtenemos una imagen con el color verdadero, podemos obtener otra con lo que se llama falso color NIR, que toma la banda 5, la 4 y la 3. En particular, esta se usa para detectar la vegetación saludable, ya que aparece representada en color rojo. De esta misma forma se pueden generar distintas composiciones. Hay muchas. Y podemos ver ejemplos de composiciones. La de color verdadero, falso color NIR, etc. Y tenemos los distintos elementos que habíamos considerado para las firmas espectrales. La nieve en color verdadero, el agua en color verdadero, vegetación en color verdadero. Por supuesto, son colores aproximados, pero por ejemplo, si nos fijamos en la vegetación, ¿cómo distinguimos un elemento que es de color verde como la vegetación, como por ejemplo un campo de césped artificial, respecto a un campo de césped natural? Con el color verdadero los dos aparecerían igual, pero si miramos el falso color podemos distinguirlos perfectamente. Y lo mismo con el resto de elementos. A continuación vamos a repasar productos que podemos obtener directamente de la teledetección. En particular vamos a ver las bandas de satélite que hemos comentado, capas sobre la ocupación del suelo, datos generados por LIDAR
modelos digitales de elevaciones y ortofotografías. En el caso de las bandas de satélite, ya las hemos comentado. Son datos raster, tenemos disponible para descargar los conjuntos de bandas que generan los distintos satélites, tal como la hemos visto en las tablas correspondientes para Landsat y Sentinel. Según la resolución espectral del satélite, pues tendremos más o menos bandas disponibles. Según la resolución espacial, estas bandas tendrán un tamaño de píxel u otro. Y según la resolución temporal, tendremos conjuntos de bandas con mayor o menor frecuencia, pues cada 16 días o cada 5 días, etc. Como resultado de la clasificación que se realiza usando las bandas y las composiciones de colores que se generan a partir de ellas, tenemos los mapas de ocupación del suelo. Se generan varias composiciones, como hemos visto con el color verdadero, con el falso color NIR, y se hacen análisis de estas composiciones. Y como resultado se obtienen datos intermedios en formato raster, que después se simplifican y se generalizan para obtenerlos en formato vectorial. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que podemos obtener. Los colores están normalizados, cada color tiene un significado específico, que podemos ver en una tabla asociada que se descarga conjuntamente a los datos. En el caso del LIDAR, aquí tenemos una representación habitual de los resultados que se obtienen. Se distingue el suelo de la vegetación y de las edificaciones. En realidad los datos no se obtienen así. Lo que se obtienen son nubes de puntos. Y para cada punto se tiene las coordenadas, la altitud y una clasificación. Si es suelo, si es vegetación o si es edificación. Aquí tenemos con más detalle cómo es esa nube de puntos, con la clasificación realizada. A partir de esa nube de puntos, uno de los resultados que se generan son los modelos digitales del terreno o los modelos digitales de superficie. El modelo de datos y la apariencia es igual en ambos casos. Es un raster donde cada celda tiene el valor de la altitud para la resolución espacial considerada. En el caso de modelo digital del terreno, se considera la altitud del terreno. Y en el caso de modelo digital de superficie, se considera la cubierta vegetal o la edificación que hay en la celda correspondiente. Aquí tenemos el caso del modelo digital de superficie exclusivamente para las edificaciones, derivado a partir de los datos LIDAR. Y para la cubierta vegetal obtenemos algo equivalente. En la zona que estamos considerando de ejemplo, pues prácticamente es el complementario del obtenido para el caso de la edificación. Aquí podemos ver un ejemplo de ortofotografía. Las ortofotografías se obtienen a partir de fotografías a las que se le aplica un procedimiento de ortorrectificación. Se corrigen para eliminar los posibles efectos que pueda tener la inclinación de la cámara o hasta incluso las variaciones en la topografía. El resultado es que se consigue una fotografía con la característica de que cada elemento está representado como si la fotografía se hubiera tomado directamente sobre él. Por ejemplo, aquí tenemos un edificio y se puede apreciar que la fotografía parece que está tomada directamente desde encima de las torres, al igual que cualquier otro edificio de la ciudad. Aquí tenemos un ejemplo de ortofotografía obtenida en los años 56-57 del siglo pasado. Se rectificaban mediante procesos ópticos y mecánicos. Actualmente la ortofotografía se obtiene mediante medios informáticos. En concreto, esta fotografía es el resultado de lo que se conoce como el vuelo americano o vuelo interministerial, que fue encargado por el ejército estadounidense, aunque fue realizado por los servicios geográficos del ejército español. Y relacionado con esta fotografía, para acabar vamos a repasar algunos hitos históricos relacionados con la teledetección. La fotografía aérea se inició a partir de la Primera Guerra Mundial, pero en los años 50 se desarrolló a escala global. En los años 60 y 70 se produjo el lanzamiento de los primeros satélites de observación terrestre. Y es de destacar en el año 76 que se publicaron los primeros modelos digitales de elevaciones, que los publicó el Servicio Geográfico de Estados Unidos.
En los años 80 se empezaron a lanzar los satélites Spot, que fueron los primeros satélites comerciales. El primero se lanzó en el año 86 y esta fue la primera compañía mundial en ofrecer comercialmente imágenes de satélite de toda la superficie terrestre. En los años 2000 destaca la publicación de los datos de la Shuttle Radar Topographic Mission, la SRTM, que publicó información de la altitud del 80% de la superficie terrestre a una resolución de 30 metros. Y por último, en el año 2007 entró en vigor la Directiva INSPIRE de la Unión Europea, con el objetivo de mejorar la interoperabilidad de información geográfica entre países. Y esto nos afecta porque otro de los objetivos era facilitar el acceso a los datos a los ciudadanos, y veremos cómo podemos acceder a toda esta información de una manera gratuita e inmediata.